Buen día. Buen día, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Hola, Dante. Antes, Vi que hubo muy poquitas preguntas en el foro, o ninguna. Así que supongo que todo estuvo bastante bien. ¿Puede ser? sí, profe, lo único que no pudimos sacar fueron las imágenes satelitales porque decía que necesitábamos permisos. En ese caso, recordá que yo les había hablado de la Comunidad Económica Europea, Sentinel, y de la NASA en Estados Unidos. O sea, no hay un solo lugar para sacar imágenes satelitales. Bueno, prepárense entonces cada grupo a charlar, ya deben tener definido quién empieza y quién más, y para mejorar el proceso, que uno pase las láminas y sea siempre el mismo por grupo. Cuando el grupo número 1 esté preparado, me dice. Ya estamos, profe. Muy bien, entonces, ¿grupo 1 sos? Sí, grupo A. Vale. Decime si podés compartir la pantalla. No, no me dejes compartir pantalla. Fíjate ahora. Ahora sí. Dale. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Lo único, si podés agrandar un poquito y que se vea menos del resto. Bueno, está. Ahí se ve bien. Sí. Mis compañeros no sé si están. ¿Andan por ahí mis compañeros? Sí. Ah, está Ariel, Luis. Muy bien. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es César Barraza. Bueno, profe, primero a aclarar que no hicimos sobre la imagen satelitales por dos motivos en realidad. Uno, que no descargamos las imágenes, estuvimos en contacto vía mail con las personas que dan permisos para los satélites, para las imágenes, y necesitábamos otras clases de permisos, y que bueno, al no decir en el enunciado del TP que podíamos sacar de otros satélites, y la verdad que no escuché si que había dicho usted si podíamos sacar de otros satélites, y como estaba la opción del ozono, trabajamos con el dataset de ozono. Bien, adelante, comenzar. Bueno, esto es un primero látex que mostramos el resumen, introducción, objetivo, la limpieza de los datos en el desarrollo. Vamos a hacer un análisis de componentes principales de condiciones meteorológicas de la ciudad de Houston entre el 98 y el 2004. A partir de un dataset que comprende los valores más influyentes del nivel de ozono. Bueno, acá habla un poco de lo que es el dataset, de lo que trabajamos con RStudio, el software que utilizamos para analizar dataset. El objetivo es identificar la necesidad de hacer un análisis de componentes principales de ese dataset. Hablamos un poco de la limpieza de los datos, que venían un poco, los datos numéricos estaban como carácter, la fecha también estaba como indefinida, y bueno, fuimos avanzando un poco en la preparación de datos para hacer el análisis de componentes principales. Yendo un poco al código, ahí no sé si se ve grande, si se ve chiquito, usted me dice, profe. ¿Se me escucha? Sí, se escucha y se ve. Bien.
Acá cargamos las librerías que vamos a necesitar para el desarrollo del análisis de componentes principales. Acá leemos el archivo XLS de ozono. Esto es un warning que tira porque es muy largo y está dividido en dos. Y acá era lo que me comentábamos, que esto está como character y esto como desconocido. Guardamos la fecha en una variable porque vamos a convertir todas las columnas que están como character en numeric, y después volvemos a crear una nueva variable con el date que nos habíamos guardado. Le cambiamos el nombre a fecha, lo pasamos a character porque por alguna razón no tomaba si lo cambiábamos a date. No sé si algún grupo lo pudo haber convertido, pero nosotros no nos convertía de ese desconocido a fecha. Comprobamos que eso haya convertido, comprobamos si tenemos datos nulos. Y lo que hicimos fue no tomar, estos son los vientos en distintas horas del día, y tenemos las temperaturas también en distintas horas del día. Lo cual esto sí va a tener correlación, porque son relaciones entre viento y las temperaturas también, así que esas columnas las eliminamos y nos quedamos con la temperatura máxima que llegó el día, con el viento máximo. ¿Cómo? El viento, o sea, esos son del viento, ¿no? O sea, tenemos 24 columnas que serían los vientos desde la hora 0 hasta la hora 23, y después otras dos columnas que serían el viento máximo y el promedio. Claro. Lo mismo pasa con las columnas de temperaturas. Claro, estas las eliminamos y nos quedamos con el máximo del viento del día y el promedio, tanto del viento como de temperatura. Y otras. Pero no se entiende bien por qué criterio eliminaron esas columnas. Porque estas columnas de acá no estaban correlacionadas con las que tienen que ver con los horarios. Está bien, sí, nos faltó hacer el gráfico del bplot para mostrar bien que no estaban correlacionadas las horas que iban transcurriendo en los vientos, y las temperaturas no estaban correlacionadas. Y el bplot no quedaba, no se entendía, porque eran muchos datos, salían muchas flechas. Entonces nos pareció que si no existía correlación no tenía sentido estudiarlos en este caso, pero sí tomar el máximo y la media. Sí, porque pero es como que las eliminaste porque hiciste el bplot primero, y si hiciste el bplot primero es porque hiciste el análisis de componentes principales. Es como que te estás salteando un paso en el desarrollo. ¿Las eliminaste porque llegaste a los componentes principales y viste que había correlación, o las eliminaste antes del análisis de componentes principales? Habíamos hecho el análisis hasta ese punto, utilizamos el bplot, pero bueno, teníamos un pequeño problema con esas columnas. Al final, para simplificar un poco la visualización y un poco el entendimiento, sacamos esas columnas y tomamos los valores de cada día. Está bien igual lo que hizo porque deberíamos acá haber hecho el análisis para ver si descartábamos esas columnas o no, que esa parte no la pusimos, pero sí, primero hicimos el análisis de componentes principales y llegamos a esa conclusión de que no tenían correlación y que no tenía sentido agregarlas, analizarlas.
Va a analizarla, la habíamos analizado y la sacamos, pero sí nos faltó esa parte. Lo trabajamos un data frame para el año 98 y otro en el 2004. O sea, lo fuimos trabajando en años y no completo. Usted me dirá si eso también le parece que no es viable, si no es viable trabajarlos por años. Me parecía que teníamos que ver la correlación, si había, porque hay columnas que tienen que ver con la humedad con la humedad relativa, con precipitaciones y demás. Creamos acá un nuevo data frame de consulta del año 98 y el 2004. Acá creamos otro y le pusimos consultas, vientos, temperatura del 98 y el 2004. Omitimos los datos nulos de ambos data frame. Acá con esta función core vemos si es factible, si es posible o si tiene sentido hacer un análisis de componentes principales. Usted, profe, por favor, váyame diciendo si vamos bien, si voy bien, si esta función core que encontramos se utiliza para eso, porque entendimos eso. No se entiende bien para qué hacen esas consultas que mostraste antes, y vuelvo a decir el tema de por qué se eliminaron columnas a este momento de la línea de código 60, que no estuvo justificado eso. No, en el código no estuvo justificado. ¿Y las consultas para qué las hiciste, las que estaban arriba? ¿Esto? Sí. No, acá únicamente No es parte sustancial del análisis. No, solamente pusimos este nombre, le cambiamos, a este le pusimos este data frame, o sea, lo mismo. No es parte de análisis, ¿no? Como usted dice. Pero arriba no había una consulta que te quedabas con un rango. ¿Para qué hacen esas consultas? ¿Esto de acá? Sí, esa selección, ¿para qué la haces? Claro, seleccionamos primero porque vamos ¿Por qué a no analizar. tomaste todo el rango? ¿Por qué no tomaron todo el rango? ¿Del año 98 al 2004, todo junto? De donde vaya, no sé, no me acuerdo de qué fecha, pero ¿por qué toman un rango y no todo? Porque quisimos analizar un año en concreto. Por el año completo. Bueno, está bien. Bueno, sigue adelante, dale. Si puede hablar otro compañero, mejor, ¿eh? Bueno. Creo que Luis se salió. Más fuerte, que se escucha muy despacito, por favor. El otro integrante del grupo se salió y ahora no puede entrar, parece. Lo voy a mirar. Ahí Tenía voy a un problema en el audio, profe, por eso tuvo que revisar. Estoy admitiendo a 2 nuevos alumnos. ¿Cómo se llama el que salió? Luis Romero. Luis, profe. Luis Romero dice. ¿Cuál? Luis Romero. Sí. No sé. Ahí entró entre los dos que di permiso. ¿Me escucha, profesor? ¿Sí? ¿Quién habla? Luis. Bien. ¿Quieres hablar vos un poquito? Sí, profesor, disculpe. Yo estaba adentro, empecé adentro en la reunión y no se me escuchaba. Reinicié rápido la aplicación y ya estaba afuera. Bien. Disculpe. Adelante. Estamos en la línea de código 64. Estamos, Luis, en la parte de que analizamos con la función core si era viable o si se podía hacer un análisis de componentes principales. Claro. Ahí usamos esa función core para ver si podíamos usar un análisis de componentes principales. Y los números eran bastante altos. Nos dio, por ejemplo,
0.83 ahí en la primer fila, 0.75 ahí estás marcando, así que sí, era correcto hacer un análisis. En la siguiente línea de código lo graficamos. Acá hicimos el análisis. ¿Te pasaste el core plot o no? ¿Lo habías mostrado? Acá, sí, no, acá. Me queda acá. Ajá. Este gráfico muestra los círculos azules. Cuanto más fuerte es el azul, representa más correlación positiva. Mientras que si es más rojo, más correlación negativa. Lo blanco representaría el 0, donde no hay correlatividad. Y mientras más chico sea el punto, menos correlación. Ya sea positivo o negativo. Se graficó dos porque uno era del año 1998 y el otro del 2004. Acá hacemos el summary. En el summary vemos ¿se está ejecutando ese? Si el summary del 98 ya muestra que hasta el componente principal, hasta el 6, hasta representamos el 6 un 80% del análisis de los datos. O sea que si tendríamos que seleccionar componentes principales, estaríamos entre el 6 y el 7, que teniendo en cuenta que son 22, 6 y 7 componentes principales, creo que no está mal, profe. No sé, esa parte de eliminar componentes principales para análisis sería de esa manera. Sí, en realidad no las eliminás, tomás las que te convienen a vos. Sí. Lo que no está claro es por qué una vez que tienen dividido el set de datos en dos, 98 y 2004, ¿qué diferencia están notando entre uno y otro y por qué lo siguen trabajando en forma separada? ¿Encontraron alguna diferencia entre 98 y 2004? Sí. No, profe, ahí me agarré y no llegamos al análisis de ver si había una diferencia entre el análisis del 98 y el 94. Ahí ya esa parte no la hicimos. Pero sí, era la idea ver... A ver, mostrame las dos matrices que tenés de uno y del otro, a ver si visualmente se ve alguna diferencia. El 98. ¿Es la que se ve ahí? ¿Esta es el 98? Es el 98, sí. Tienen que poner títulos, que se lea todo acá. ¿Y la otra? Ese es por ejemplo, ¿Cómo? Estás ejecutando el summary. Según un poquito más arriba. Está bien, sí. Abajo, un poquito. Ahí. No la grande, se ve bien así. Y ahora ejecutar la otra. Yo lo veo exactamente lo mismo. No veo un poco más de correlación. Acá quizás en los costados se ve quizás un poco más de correlaciones. Mostrar de vuelta una seguida de la otra, con la flechita, no la ejecutes. Este es el 98. Sí. Y en estos lados del costado se ve, creo que una correlación un poco más. A ver, pasa al otro. Con la flecha se refiere, César. La flecha que están ahí en la ventana de plots. ¿La ves? Sí, los estás ejecutando cada vez y estás generando archivos. Sí, está generando varios. O sea, la diferencia no es mucha, pero no es exactamente igual. Bien. Bueno, adelante.
Nos habíamos quedado en los summary. Los biplot no los vi, y los salteaste, me parece. Los biplot están acá abajo. Justamente ahora, profe. Bien. Este es un plot del 98, que según estuvimos leyendo, investigando, ayuda esto a fijarse también acá una técnica, si usted me va a corregir, profe, que se llama codo, que es donde se hace acá un pequeño codo, que es donde se tomaría los componentes principales, ayuda a eso. No es que es algo justo, fijo, pero ayuda en análisis de cuántos componentes principales deberíamos tomar para analizar. Estos son los biplot. Agrandalo y que un compañero tuyo explique un poquito qué significa. No lo puedo agrandar. Debería tardar un poquito, porque son muchos puntos. ¿Lo limpio? Si lo limpio no pasa nada. Dale. Hacé control tab, a ver si lo tenés abierto debajo de esa. Eso te iba a decir. Sí, acá, está bien. Ahí está, gracias. Bueno, que explique un compañero tuyo y se presente y que nos cuente qué ve acá. ¿Hay algún compañero? Bueno, estoy acá. Bien Espinosa. fuerte, decí tu nombre, dale. Espinosa Ramón Ariel. Bueno, a partir de acá fue más o menos hasta donde habíamos llegado anteriormente cuando trabajamos con todo el set, o sea, con todos los años y con todas las columnas, y cuando veníamos a esta parte era casi inentendible esa parte, por eso en su momento empezamos en la idea de empezar a reducir la cantidad de columnas para hacer el análisis. Pero ¿por qué bueno, inentendible? Yo lo entiendo esto. ¿Por qué bueno, esto porque está trabajando con un año y 22 columnas. Quizás, profe, quizás sea un error de nosotros, profe, porque en esta parte de acá se mostraban todos los vientos, eran muchas flechas de vientos y acá se mostraban las temperaturas, muchas flechas de temperaturas y estas variables no se llegaban a notar. Y ese es el problema que teníamos. Bien, pero las tenés perfectamente agrupadas. Yo veo que los vientos tiran para un lado y las temperaturas tiran para el otro. Totalmente sentido común tiene eso. Yo lo entiendo bien. Ahora hay un atributo que sí es preocupante. Clase. ¿Qué significa clase? Clase, espere que estuvimos investigando y clase tomaba el valor 1 o 0 dependiendo. ¿Te acordás vos? Te cuento, haber tomado clase es un error, porque primero es un valor dicotómico, 0 o 1 como vos decís. Por lo tanto no es numérico, por lo tanto no tiene nada que ver con análisis de componentes principales. ¿Eso está bien hasta ahí? Sí. Y la otra te está indicando si es un día de contaminación o no es un día de contaminación. O sea, no tendría que estar en este análisis. Bien, sí lo podrías usar para, una vez que tenés todo distribuido, colorear los puntos que tenés ahí de verde, cómo se distribuyen los días de contaminación o no de contaminación, o sea, algo así como agruparlos por clase, pero no en el análisis de componentes. Okay. ¿Entendió? No.
Bien. Sí. O sea, tengan cuidado cuando hacen el análisis de componentes, porque no es solamente limpieza de datos. ¿Cuáles son las variables que me sirven para tal modelo, para tal análisis? No es tomar todo. Por ejemplo, la fecha, supongo que aquí no está, ¿no es cierto? No está. Bueno, es como haber puesto la fecha, para que tengas una idea. Okay. Solamente datos numéricos. Bueno, esto para mí, salvo la variable clase que no tendría que estar, sirve y te dice que hay 4 grupos de variables importantes. ¿De acuerdo? Las temperaturas por un lado, los vientos por el otro, los R que deben ser índices o de altura, y los SLP que deben ser otros índices, ¿no? Los U también. Sí. Bueno, tendrían que haber ahondado en eso, bueno, sigan adelante, dale. Sí. Le hago una pregunta, profe, por el tema justamente del Bliplot, que quizás nos costó más entender y que estuvimos leyendo, y si usted, por favor, corríjame, que tenga un ángulo de 90 grados quiere decir que no existe correlación entre esas dos variables. No, obviamente las componentes principales no tienen correlación. La componente principal 1 y 2 no tienen correlación entre sí. Vos acá estás graficando las correlaciones, ¿de acuerdo? Okay. Y que te tiren para el mismo lado, yo diría que indica que entre las variables sí que hay correlación, pero no te indica que... O sea, si las eliminás te va a cambiar todo el gráfico porque estás cambiando las componentes, ¿de acuerdo? Sí. Lo podrías hacer un ida y vuelta y volver a analizar, pero capaz que te queda mejor explicado poniendo algunas por lo menos y no sacar todos. ¿Bien? Bien. Había visto, profe, los grupos. El tema es que no sabía, realmente yo pensaba que no había correlación al ver, por ejemplo, el grupo de abajo con el grupo de la derecha. Entonces... Está bien, pero justamente te están midiendo cosas distintas y seguramente para determinar la clase, si hay contaminación o no hay contaminación, la utilidad de las dos. Sí. Entiendo. Bueno, este gráfico está bien, salvo el problemita clase, y le faltó un mejor análisis. Seguí con el siguiente biplot, a ver. El siguiente biplot es lo mismo con otro año, hacelo, dale, correlo. Así es. Qué distintos. Sí. Bastante diferentes. Bastante. Que también igual no entendimos por qué en el anterior las temperaturas corrían para este lado, si bien acá se están corriendo en la parte del componente principal 1. El signo no tiene mucho que ver y hay una forma en R de poderlo orientar en el otro sentido. O sea, no se hagan problema con eso. Es como que si yo doy vuelta a esto, el análisis no debería cambiar, ¿no? Si lo rotas la figura. Sí. Vos fijate que los vientos están para un lado. Lo único que los U's no están para, más o menos, están por ahí. Los U está por acá. Aquí sacaste la variable clase. ¿O no. Me equivoco? No, ahí la veo, está por el medio, la vi. Acá. Sí. Bueno. Bueno. Seguí adelante. Acá simplemente después hicimos un autoplot de los dos, que es, no sé si básicamente lo mismo, que se ve un poco mejor. Acá dice que la componente 1 explica el 34 y la componente 2 el 18%. Disculpame, ¿en algún lugar sacaron variable por variable cuánto vale para cada componente? La matriz donde te dice para cada variable el aporte que le hace cada componente. La matriz dice pintar esta matriz.
Yo pienso que está hablando de Xamarin. Esa. Espere que limpio acá y le muestro otra vez porque es mucho. ¿De ahí sacaron alguna conclusión? Sí. Lo único que yo miraba era si había algún número alto. Al contrario, tenés que mirar, bueno, eso podría ser, pero lo lindo es descubrir variables que no sirven para nada. Las que no sirven para nada son las que tienen puntuación baja en todos los componentes. ¿Se entiende? Comprendo. Entonces ahí, al sacarlo, mejora todo un poquito. Bueno, pero acá clase tiene... No, clase no tendría que estar ahí, ya te dije que no es numérico. Está bien, sí. No cuenta esa clase. Justamente al sacar eso te va a variar todo y va a mejorar un poquito. Pero tendrían que descubrir en cuál estás siempre muy, muy bajo. Ahora no me lo acuerdo, pero hay un atributo que es candidato a ser sacado. O sea, lo sacamos del análisis. Ahí veo uno, el T70. Bueno, está en la primera. El T70. Habría que mirar. El RH85 también tiene un 0,2. Tendrías que ver si hay alguna variable que empieza con 0.0 en todas las componentes. O 0.1 a lo sumo, ¿no? Bueno, pasó un poquito más para abajo, ¿ver? Bueno, ya ahí... Esta de acá. No, pero ahí lo que pasa, ya estás en la componente 3 y 18, es obvio que estaba todo... en los primeros componentes, dice. Es claro, si hay una que no es importante en ninguna de las primeras... ¿Vos cuántos componentes eligieron para quedarte con el 85%? 7 componentes, más o menos. Sí, 7. Bueno, si en una no es importante en ninguna de las primeras 7, significa que es candidata a ser eliminada. Ok. Sí. Por ejemplo, la KI aparentemente está todo bajito. 0.32 es lo sumo. Habría que mirarlo, pero de aquí lo que pasa es que ustedes tienen clase, que es un atributo que te hizo ruido, sacando y haciéndolo un poquito más prolijo, van a descubrir que hay variables que no aportan nada, por lo tanto se deben eliminar. Okay. ¿De acuerdo? Se eliminan, ¿por qué? Porque no, si yo elijo las primeras 6, 7 componentes principales para quedarme con la explicación del 85% del problema, y hay variables que no aportan absolutamente nada, las saco directamente. Y con eso lo vuelvo a correr y se mejora todo. ¿De acuerdo? Se puede mejorar un 2, un 3% todo el análisis. Bien. Adelante. Ya está ahí, profe. Bueno, listo. Hay un compañero tuyo que no habló. ¿Quién es? No sé quién no habló. ¿Son 3 o 4? Somos 3, profe. El cuarto se fue ya hace mucho. Muy bien. ¿Cómo dejo de compartir? ¿Alguna pregunta, Dante? Sí, chicos, una consulta. Con respecto a este dataset, ¿cómo trabajaron con los valores que estaban nulos? Está más arriba. Hicimos 2 partes. Recuerden que la clase pasada Gustavo les dijo unas técnicas para trabajar cuando ustedes se encuentren en un dataset con valores nulos. El missing. Acá. Ese le dice si hay algún valor nulo en ese dataset y da false. Y después tenemos abajo eliminación de nulos. El NAT y MIT por sí. No, MIT. Bien. Está bien, listo, perfecto. Igualmente, todavía, Gustavo, capaz que vos también concordás conmigo, yo no sé por qué habrán agarrado solamente estos 2 años, el 98 y el 2000. Les pregunté eso. Año 2000, 2001. Quisieron tener un periodo año por año, pero sí no era necesario y capaz que es más rico
el estudio tomar todo, ¿no es cierto? Exactamente, por eso iba también a lo mismo. Bueno, ¿Era chicos, mejor todo? sí, tendrían que haber agarrado todo, chicos. Ok. Bueno, no sé, Gustavo, ¿vos qué opinas? Para mí estuvo bastante regular. No se lucieron. Está bien. Tengamos en cuenta que tuvieron una sola clase del tema. Sí. Pero sí, hay mucho material en la web, siempre se tienen que apoyar en lo que encuentran. Está bien, hay muchas cosas para mejorar, como ya les dije, ¿no? Traten de sacar el atributo clase y cubrir otros atributos para eliminar. Así que pueden empezar por ahí. Y eliminar atributos antes del componentes principales es muy apresurado, ¿no? Primero hacemos el análisis de componentes principales y después recién vemos si es eliminarlo. ¿Bien? Ok, bien. Bueno, dale. Que pase el segundo grupo, ¿eh? Comparto, profe. Dale. Se presentan siempre en el grupo, ¿no? El grupo B, Sí, ¿verdad? Grupo B. No sé los apellidos de mis compañeros. ¿Cómo? Benítez y Miguel Rodríguez. Benítez. Los nombres sí los sabía, profe. Bueno, por nombre, dale. Entonces, ¿quién va a hablar primero? Yo, pero estoy tratando de ver dónde comparto la pantalla. Perdón, profe. Ya te escribo, acá está. Avísenme cuando se vea, profe. Se ve todo bien, dale. Ok. Bien. Bueno. Acá, lógicamente, también vamos a trabajar con el set del ozono, porque, nada, también hemos intentado avanzar algo con lo de imágenes de satélite, pero no pudimos hacer el análisis de componentes principales, así que como el tema era ese, enfocamos el trabajo, el proyecto directamente al dataset de ozono, que ya contábamos desde el campus. Lo que nosotros, el resumen, lo que intentamos demostrar es si era mediante los test necesarios y el análisis que nos explicaron en la clase pasada, tratar de demostrar si era conveniente hacer un análisis de componentes principales para este dataset o no. Voy a pasar al R. Esto se puedes ver, se lo mandamos. Lógicamente nos basamos también en el script que usted nos pasó, profe. Bien. Para empezar es un poco, bueno, coincidimos con varias de las cosas que fueron haciendo los chicos. Primero leemos el dataset del ozono. Corroboramos ahí también que definimos el valor que van a tomar los NA. Vi que en el anterior grupo no lo hicieron y después tuvieron que hacer un montón de conversiones de variables. Entonces nosotros lo que hicimos es definir que los NA son un signo de pregunta en el dataset. Y entonces ahí sí nos leía como numéricos cada columna y como fecha la fecha. Claro. Acá lo podemos chequear, los datos. Después, bueno, esto es para nosotros, visualizamos la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Ya podemos ver acá que vamos a tener 74 dimensiones. Acá vamos a hacer también lo que hicieron en el grupo anterior para eliminar los NA. Un pequeño summary de la data para obtener los valores estadísticos. Todavía hasta acá no hicimos nada del análisis de componentes principales. Acá sí vamos a hacer la matriz de correlaciones y la vamos a mostrar. Le comento lo que nosotros vemos acá y el por qué avanzamos de esta forma. Nosotros vemos también este dataset, ya vimos que tiene
todas las variables de temperatura y las del viento especificadas por hora. Nosotros acá se puede ver que en este cuadrado del centro, que básicamente está comparando todas las variables de temperatura con cada una de ellas, que la correlación positiva es muy alta, y llegamos a la conclusión de que quizá a partir de ello podríamos eliminar estas variables que se pueden expresar en función de la otra, pero no decidimos avanzar de todas formas con todas las variables, ya que cuando después vamos a ver, cuando mostremos el biplot y veamos la diferencia en los gráficos, no quedamos tampoco conforme con la visualización. Pensamos que quizá reduciendo las variables íbamos a encontrar una visualización mucho más limpia y efectiva, pero al no ser así y también ver que algunos valores modificaban un poco de la realidad, si bien era poco, preferimos mantenerlo todo. Podemos ver también que no hay correlación entre las variables de temperatura y las variables del viento. Hay acá, se puede comprobar también que para las temperaturas hay unas líneas, yo no sé si ven mi mouse, sí, por esta zona, se puede ver que también para las temperaturas tiene una correlación negativa con el nivel de presión del mar y el viento de este a oeste, un pequeño vale 3 puntualmente que hay por acá. Bien. Después, esta matriz de correlación la utilizamos para eso, para ver qué variables se pueden expresar en función de la otra y las correlaciones. Bueno, también podemos ver que esto, eso iba a preguntar, profe, yo también leí como uno de los compañeros del grupo anterior que la correlación nos va a indicar si van a ser ortogonales en nuestras principales componentes o no. Por ejemplo, y después lo puedo comprobar que temperatura con, por ejemplo, el nivel de presión del mar, que son correlacionadas, tienen una correlación negativa, es totalmente opuesta, y aquellas que no tienen correlación, que se encuentra dentro del cero, son ortogonales a la variable. Bueno, primero hacemos el test de Bartlett. Como vemos que el p-value es 0. Les hago una pregunta a tus compañeros. Yo estoy viendo la matriz y encontré un solo error. ¿Me lo pueden decir ustedes? Dejamos la variable clase. La variable clase. Perfecto, perfecto. Sí. No nos dimos cuenta de eso. Si sacan esa clase, habría que ver cómo se modifica el resto. Alguna mini modificación siempre van a tener. Pero y al parecer no influye mucho porque no tiene correlación con ninguna de las otras variables. Tiene muy leves. Lo que no se escuchó. No está correlacionada con las otras variables. No, pero no es que acá en esta matriz tenés que sacar o poner variables que no estén correlacionadas. Me gusta como hicieron de haber puesto todas. Obviamente clase no, porque no es numérica, vuelvo a decir. Sí, se entendió, es un valor binario. Está bien haber puesto todos y analizar. Y recién una vez que yo veo esto, con lo que dije anteriormente, ver la matriz numérica, ver si hay algún atributo. Fíjense si hay un atributo ahí. Miren, los últimos, arriba de clase, ahí se ven claramente. Hago zoom, profe. Arriba del atributo clase, que no debería estar, hay 3 o 4 atributos que no están en blanco en todas las líneas. ¿Las ven? Abajo. Sí, las precipitaciones y es el nivel de presión del mar del día anterior. Esas habría que mirarlas con antemano, son casos atípicos. También hay algunas donde B85 es la presión a los nivel 3 de altura, de ¿no? hectopascales, sí, no sé, sí, es a nivel de altura. 85 creo que son 5.500 metros, por ahí decía. Bueno, eso los miraría con lupa a ver qué pasa más adelante. Pero no están correlacionados muy poco con todas las demás variables, ¿no? Sí. Bueno, dale, sigan adelante. Pero está muy bien haber dejado todos los atributos y mirar esta matriz. Y recién ahí empezar a sacar conclusiones.
Perfecto. Dale. Bueno, continuamos con lo que mencioné acá, el test de Bartlett, para observar si nos conviene hacer un análisis de componentes principales. Como este es menor a 0.5, que es el valor que se recomienda para avanzar con el análisis componente, decidimos continuar y avanzar con el test de KMO. En el mismo también podemos observar un promedio de 0.91, como también de nuevo nos acercamos al valor de 1, que eso es importante en el test de KMO. Decidimos que es conveniente hacer un análisis de componentes principales. Si alguno quiere agregar algo, me frenan, chicos, no hay problema. Bueno, acá vamos a hacer simplemente el gráfico de 2 dimensiones entre nuestras componentes principales y la varianza, que esto nos va a indicar justamente qué componente principal toma. Acá simplemente nos muestra la cantidad de varianza que tiene cada componente principal, y a partir de eso, como el valor del valor propio va a ser más grande, eso nos va a estar indicando a nosotros justamente qué componente principal va a tomar más partido o va a ser más importante en nuestro análisis. Acá, como bien dijo también el compañero del grupo anterior, no hay una definición estandarizada de cuántas componentes principales se debería tomar. Hemos investigado que para algunos casos se utiliza la forma del codo. He leído también que hay en otros casos donde se suele utilizar hasta la componente principal que llega al 99% de los datos. Pero bueno, sí, como es algo que entendimos más subjetivo y dependiendo lo que se quiera presentar, en este caso nosotros creemos que ahora vamos a poder bien, con los datos del summary, poder entender un poco cuántas componentes principales vamos a querer avanzar. Pero acá ya podemos tener una idea de que las primeras 3 son las más importantes y que después vamos a tener entre la 5 y la 10 quizá, otro gran porcentaje para cubrir de datos, chiquitito, pero que influencie también para llegar a lo más parecido de nuestro set de datos original. Bien, acá hacemos justamente el análisis de componentes principales y lo guardamos en la variable SP. Ejecutamos un summary y acá podemos ver, bueno, lo que decíamos. Tenemos 73 componentes principales, como 73 dimensiones tenemos en nuestro dataset. Y acá podemos ver en la proporción de varianza acumulada, podemos ver qué porcentaje de nuestro dataset original podemos llegar a abarcar con estas componentes principales. Se puede observar que algo que me gusta mencionar es que de 73 componentes principales se podría reducir casi a la mitad y obtener el 99% de nuestros datos, poder observar el 99% de ellos. O sea, es algo que me pareció destacable porque se reduce casi a la mitad y expresa exactamente lo mismo. Pero bueno, nosotros para este trabajo simplemente vamos a mostrar a 3 componentes principales y hemos igualmente trabajado también con 7 porque llegábamos a un 82% de los datos y creíamos que estaba bueno. Simplemente un pequeño resumen de nuestra componente principal, los nombres de las variables, datos estadísticos, la media, desviación estándar. Esto, la componente principal, lo que necesita es que los valores estén estandarizados para no tener problema con las escalas. Por eso se le resta la media a cada una de las variables para poder calcular la varianza y no tener una varianza más grande simplemente porque el dato no está estandarizado. Y así poder calcular bien los datos. Bien, vamos con el primer biplot
Ahí se va a estar cargando. Si alguno lo quiere explicar. No. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, se te escucha. Sí, se escucha bien. Miguel, Nico, Nachín, Sí. ¿sigo o quieren? No, que acá podemos, hicimos un biplot entre el componente principal 1 y 2. Podemos apreciar dos agrupamientos grandes de variables, lo que indica que hay correlación positiva en cada grupo y que estos grupos están en forma perpendicular, indicando correlación nula. Podemos ver para un lado, por ejemplo, que en el lado de la temperatura, o sea, es un embrollo de variables, pero que para el componente principal 2 hay mucha, como que tiene mucha temperatura. Acá se puede, podemos, sí, Nachín. En cada grupo se ve la correlación porque están agrupados todos juntitos y la temperatura y el viento por cada lado. Y después tenemos algunas variables que están separadas del resto. Algo que podemos agregar también es que nosotros, esto es justamente lo que nosotros hablábamos, que yo hablé al principio de que qué hubiera pasado si hubiéramos eliminado aquellas variables que se correlacionaban entre sí y que podían expresarse en función de la otra. Acá nos hubiera dado simplemente dos vectores, uno para el viento pico y el promedio, y esto hubiera quedado un poco más limpio, pero bueno, veíamos que afectaba distinto en las componentes principales, entonces preferimos dejarlo todo junto. Algo que me gustaría agregar es que si bien no podemos describir qué es lo que nos dice cada componente principal, porque no son las dimensiones como eran originalmente, sí podemos ver que para nuestra componente principal 1, que es la de acá abajo, los valores de temperatura influyen mucho, y para nuestra componente principal, bueno, negativamente, y para nuestra componente principal 2, los valores del viento afectan mucho negativamente, y no así viceversa, porque para los vientos, en la componente principal 1, podemos ver que están entre 0 y un poquitito más, lo mismo para los valores de temperatura en cuanto a la componente principal 2. Y después otros detalles que habíamos visto en lo de la correlación negativa de las variables de temperatura con el nivel de presión del mar, podemos ver que es totalmente inverso. Y no sé si algo más me olvidé o nos olvidamos, chicos. No, creo que es... Bien, sigo. Y acá voy a hacer una pregunta, profe, porque ahí vi tuvimos dos interpretaciones, una discusión de dos interpretaciones, y bueno, y no llegamos a poder descifrarla, porque no dio el tiempo todavía. Pero los puntos, ¿está bien entenderlo como que se están dispersando hacia afuera o no está bien pensarlo eso, o se están agrupando hacia adentro? Los puntos, al igual que el grupo número A que ya expuso, no lo han analizado. Los puntos justamente tienen que ver con esa variable que la pusieron como numérica, que es la clase. Lo lindo es ver con un color la clase 1 y la clase 2, o la clase 0 y la clase 1, ¿se entiende? Entonces saber si los días de contaminación, para qué lado están, o se distribuyen en forma aleatoria. ¿Se entiende? Ah, ok. Yo no entendí, profe. O sea, tenemos que poner a la clase como un factor y poner una etiqueta. Muy bien, es un factor. Exactamente. Y que los pinte de diferente color dependiendo de ese factor. Para saber los días de contaminación, si está influyendo más la temperatura, los vientos o alguna otra variable de presión, altura o índice. Claro, ver cómo se dispersan básicamente. Sí, claro. Ver cómo están subidos.
Perfecto. Eso Bueno, sería la idea, ¿no? Si no, obviamente yo me voy ahí abajo y veo un 72. Entonces me tendría que ir al día 72 y lo que sé trivialmente que ese día claro. había, son vientos los que tengo abajo, ¿no? Sí, Sí, fue mucho. un día ventoso, ¿eh? Lo Claro. mismo tendría Sí, que acá ver. el 746, una temperatura muy alta. Sí, muy alta habría que ver habría que analizarlo, sí, por ahí debe Sí, ser sí, al sí, contrario, bajan. claro, Bueno, es verdad. Bueno, bueno, el siguiente es básicamente el mismo gráfico de dos dimensiones entre la componente principal 1 y la 2, pero ahora con puntos, porque bueno, no llegamos a avanzar con esa deducción. Y bueno, después simplemente trabajamos con las 7 primeras componentes principales, igual solo voy a mostrar 3. Esto borramos. Ok. Hicimos un gráfico de... discúlpame, mostrarnos las Sí, matrices, cómo te quedaron la 2 con la 3, la 2 con la ok, 2 con la ok. 2. Estamos... Sí, sí, sí. Ah, Ahí lo listo. que agarro es Esto cada es... componente Ese, principal. Bien, bien, bien. Eso. Adelante, sí, 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 había entendido mal. Diga, sí. Ok. Bueno, acá había ejecutado nuestra primera figura de Plotly. Acá Bueno, con lo esta que... figura Sí, podemos ver qué variables afectan más a esta componente principal. En este caso, para la principal 1, vemos que las temperaturas influyen mucho más que los vientos. Y también tenemos ahí otras como, bueno, también las temperaturas, pero en diferentes alturas. Y negativamente creo que son las de presión, ¿puede ser? acá, Nachim, Sí. Sí, las U, ya te que digo. no recuerdo bien cuáles No, eran en esas esta primera variables. componente, positivamente las presiones del mar y afectan los valores de KI, TT y los de a cantidad de metros, los valores de temperatura, de viento de este a oeste en HPA. Ok. Pero sí, hicimos lo mismo con las primeras 3 componentes, como para poder observar qué variables se influyen, cómo influyen en cada una de nuestras componentes y así poder comenzar en nuestro escaso conocimiento del tema del ozono, poder tomar algunas deducciones de los comportamientos y de la influencia o a qué puede llegar a definir esa componente principal. No sé si es acertado que hablemos de nuestras suposiciones, pero por ejemplo sí podríamos llegar a pensar de que hay una diferencia entre en la componente principal. Podría ser que una de las cosas que hable sea de las condiciones climáticas, pensábamos por ahí, porque los valores de la temperatura afectan negativamente y los valores del viento afectan positivamente o afectan en inversa entre sí, por eso podemos hacer una pequeña deducción de aquello. Pero no solo de eso, lógicamente, porque es una componente principal. Esta es la componente principal 2, donde vemos que tanto las variables de temperatura como las variables del viento afectan negativamente prácticamente todo. Menos el nivel de presión del mar y la clase que no tendría que estar ahí.
Y esta es la última donde también se puede ver que no, o sea, hay distintos valores positivos y negativos, tanto de temperatura y del viento, y lo mismo con el resto de las variables. Bien, ahí termina nuestro análisis, profe. Esto se resume después en la documentación que implementamos. Está un poco todo lo que fuimos hablando acá. Nos faltaría, vamos a seguramente trabajar con los puntos. Sí, seguro en la semana lo hacemos. Un análisis a partir de la clase como factor. Y creo que con eso ya nos quedó algo por decir. A ver. Bueno, chicos. Hago una pregunta, profe Dante, quien sea. Perfecto, sí, sí. A mí nosotros nos quedó una duda, lo voy a volver a mostrar en la matriz de correlación, porque fue algo que hicimos y justo cuando vi que el grupo anterior lo hizo, me generó ahí la duda. Por un momento, como vimos la correlación tan positiva entre estas variables que son las de temperatura, lo cual tiene sentido, también los hay del viento, quizás no en tanta dimensión, pero sí las hay, nos generó esa duda de si esto nos indica que una variable se puede expresar en función de la otra y por ello yo podría eliminar y utilizar, por ejemplo, la del promedio y la del pico de temperatura. Pero por otro lado, después leyendo también, entendí como que las componentes principales justamente se proyectaban desde, es como un lugar desde el cual puedo observar más datos y quizá como que se me cruzó la información y entender de si era válido que yo elimine variables. Y sentí que dije, yo no puedo eliminar las variables, pero después, bueno, me generó ciertas dudas y quería entender eso un poco mejor con ustedes. Mirá, si tenés dudas, siempre es válido el camino. Lo haces de una forma, luego lo haces de otra forma y confrontás un resultado con el otro resultado. Lo hicimos. Bueno, eso es lo más práctico y lo más seguro. La otra de eliminarlo, porque acá sabés que hay correlaciones, es válido, y si están muy correlacionadas, podés eliminarlos. Okay. Pero como tenemos las herramientas, la herramienta que es la computadora, que nos hace el análisis muy fácil, vale la primera opción. Lo hago de una forma, de la otra, y analizo los dos resultados y me quedo con el mejor. Perfecto. Bien, parece perfecto, profe. Sí, nosotros hicimos eso. Y de hecho nos quedamos con este resultado porque la idea nuestra era que se pueda visualizar mejor la información y la realidad es que cuando lo hicimos de la otra forma igual no se visualizaba bien, por lo menos el biplot, así que... No se olviden del objetivo. Acá el objetivo es el atributo clase. Es poder determinar si ese día hay contaminación y no contaminación. Entonces, ¿qué pasaría si vos eliminás la variable de los vientos y de la temperatura de las 12 del mediodía? Y es justo lo que yo quiero saber si hay contaminación para para avisar a la población a las 12 del mediodía, y yo esa variable me la sacaste. Entonces no, y el promedio, dejar el promedio no, porque el promedio lo voy a saber cuando termino el día, y yo a la población le tengo que avisar si hay contaminación a la mañana, ¿de acuerdo? O al mediodía. Sí, entendimos. Entonces, cuidado al eliminar las variables, hay que analizar el problema. Acá el problema es avisar a la población anticipadamente si ese día va a haber o no va a haber contaminación. Claro. Entonces, por eso es bueno dejar las variables, o por lo menos eliminar las variables que no voy a necesitar para cumplir el objetivo, ¿no es cierto? Sí. Bien, clarísimo, profe. Bien. Bueno, que siga Dante, alguna preguntita y si por mí podría seguir el siguiente grupo. Está bien, no,
Estuvo muy buena la presentación, chicos. Estuvo bastante completa y después, en todo caso, después de clase, yo voy a empezar a mirar un poco los informes de cada uno de los grupos. Ya solicité el acceso al equipo número, al D, al último, porque todavía no me concedieron los permisos para poder acceder a su repositorio. Ahora, después al terminar la clase del día de hoy, yo voy a mirar todos los informes y todos los archivos que tienen ahí subidos a los repos de cada uno de los grupos. Y en el caso que esté faltando algún elemento, yo les estaré mandando un correo, nada más. Pero ustedes estuvieron bastante bien, chicos. La verdad que me gustó la presentación, ¿eh? El siguiente grupo es el C, ¿no? Muchas gracias, Dante. Pueden empezar. Bueno, somos el grupo C. Es Andrea Alexander, Albornoz Romina, Poblete Ariel y Rodríguez Nicolás. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, también trabajamos con el mismo dataset de ozono. Lo primero que hacemos es leerlo. Y lo que hacemos acá es convertir ya desde entrada a todas las variables en numéricas. Lo que hacemos después, ya que la fecha la verdad no nos interesa, la descartamos con este -1. Entonces ya ozono ya no tiene la columna 1. Luego preguntamos si hay valores nulos, que en este caso no hay. Luego creamos una función y lo que hacemos es, donde haya NA, lo borramos las filas. Luego lo que hacemos el test del KMO, que compara las correlaciones de las variables. En este caso, tenemos un 0,91, que es próximo a 1, así que se puede hacer tranquilamente el análisis de componentes principales. Luego acá empezamos con la función prcomp para empezar el análisis. Hacemos un resumen estadístico, como se puede observar. Cabe aclarar que tampoco eliminamos la columna de clase. Y lo que hacemos acá es graficarlo con el plot. Acá si algún chico quiere participar no tengo problema. Bueno, profe, acá podemos ver como al igual que los demás grupos, los agrupamientos de las variables, la temperatura influye más negativamente en la componente principal 1, y se puede ver claramente los grupos y los puntos perdón. La correlación que tienen las distintas los grupos de variables, ¿no? Bueno, después de esto, vamos a empezar con el gráfico de sedimentación, que esto nos va a ayudar a ver con cuántos componentes principales nos quedamos. Hicimos dos gráficos para este. Muestro el principal, que tiene que ver con una referencia, que todo lo que sea mayor a 1 son los que nos quedamos. En este caso, nos quedamos con 6 componentes que explican el 80%. Este es el otro gráfico que hicimos, que muestra los porcentajes por cada una. Lo único que no pudimos hacer es la línea del 1 nomás, pero... Luego hicimos la matriz de correlación,
Vamos a poner a observar. Luego lo que hacemos es graficarla. Disculpame, ¿ustedes dejaron la variable clase? Sí, ya lo habíamos dicho. Bien. Y acá está. Con todas las variables, bueno, también incluyendo clase, que la podríamos descartar. Sí. Que hable alguno de tus compañeros. Sí. Bueno, en este gráfico en particular lo que se hace es una comparación entre todos los valores para tener un pantallazo de cuáles son entre dos variables distintas las que pueden llegar a tener una correlación. Lo que hay es una escala que va de 1 a -1, que es lo que indica la correlación que pueden llegar a tener. Y el grado de intensidad es el que va a marcar, se marca con, digamos, con la intensidad del color y con el tamaño del punto en este caso. Entonces se pueden ver diferentes sectores en donde, por ejemplo, en el centro, que se ve todo azul, que ahí lo podemos interpretar como que tiene mayor grado de correlación, es algo en lo que nos podemos enfocar para realizar un análisis. En cambio, los sectores en los que prácticamente no hay puntos o son muy chicos, serían sectores en los que no tendría sentido hacer un análisis porque no podríamos sacar ninguna información al respecto. Y hasta ahí tenemos. ¿No tienen nada más para agregar? No, ahí termina. ¿Y qué sacaron como conclusión final de esta experiencia de analizar este dataset de ozono? La conclusión más importante es que no es necesario usar todo el dataset para tener información bastante acertada. Sí, bueno, sacamos la conclusión de que reduciendo el dataset a 7 componentes principales podemos mostrar un porcentaje cercano al 80% de la información, sin necesidad de mostrar todos los datos, que sería muy engorroso, digamos. ¿La compañera de ustedes tiene algo para decir? Romina creo que no está en la sesión, no sé si dejará la materia o no. Bueno. Sí, conectada no estaba. Sí, tengan en cuenta que Romina no habló la vez pasada, hace 15 días atrás. O sea, esta es la segunda vez que no expone. Ok. ¿Y les dijo a ustedes que abandona la materia? Para el trabajo anterior estuvo trabajando y para este también, pero en un momento nos comunicó que se le hacía muy complicado entender todo y no sabía si iba a dejar la materia o no. Bueno, está bien, que hable con nosotros y digamos que son 2 trabajos prácticos que no ha participado en la exposición. Bueno, listo. Bueno, y toda esta información está desplegada en el informe también, así que... Está bien, chicos. Como les dije al grupo anterior, después de clase me va a poner a leer todo lo que ustedes subieron y cualquier cosa le voy a mandar un correo si hay que hacer algún agregado o alguna corrección para las próximas exposiciones que tengan. Perfecto. Y avísenle a Romina Albornoz de que se comunique con nosotros por el tema de que si va a continuar con la materia o no.
Listo, nosotros hablamos con ella. Dícenle de que no abandone, que trate de continuar, porque ya ella, como me dijeron ustedes, estuvo trabajando en el trabajo anterior y en este, es una pena que deje la materia, si estuvo colaborando. Así que, bueno, ustedes comuníquense con ella, háganle llegar este mensaje y que ella nos avise en todo caso qué decisión toma. Muy bien, profe. Dale. Continuamos el grupo D, profe. Muy bien, el último grupo queda, Dalia. Comparta la pantalla, ¿eh? Bien. Nosotros quisimos hacer o sacar datos más comprensibles a nuestro poco alcance y no analizamos todo el dataset, sino que hicimos dos análisis. En el primero analizamos los niveles de ozono en un mes en particular del año 2004, que es en diciembre. Elegimos 2004 porque era lo más cercano a la fecha, durante las 24 horas según los vientos de cada hora. Los integrantes del grupo somos Diana Romero, Héctor Ramírez y quien les habla, Walter Gómez. Bueno, voy a empezar limpiando esto. Bueno, acá lo que hacemos es iniciar las librerías, las bibliotecas, perdón. Y acá continuamos con la lectura del dataset ozono. Igual que el primer grupo nos cargó todo en los como carácter, así que después lo fuimos transformando a numérico para poder trabajarlo mejor. Bueno, acá lo que hacemos es convertir todo a numérico. Nos fijamos si teníamos algún null, así que no. Acá verificamos los nombres de las columnas y acá es donde hacemos la selección de los datos de las fechas y los vientos en las 24 horas. Cambiamos la columna. Discúlpame, ¿por qué descartaron los demás 50 variables que hay por lo menos? Ya le dije, profe, porque queríamos ver un análisis más específico y en relación a los vientos y el nivel de ozono en cada hora. Claro, hicimos al principio la correlación como los anteriores dos grupos que mostraban, por ejemplo, que las temperaturas había una correlación muy grande, entonces optamos por trabajar por una parte lo que eran los vientos solos y después trabajamos por el otro lado todo lo que eran los promedios de viento, de temperatura, precipitaciones y lo de presión. Pero solo para tener mejor orden, para que no sea tanta y acumulación de información en el gráfico. Y a eso le agregaron un solo mes, me dijeron, ¿no? Sí, profe. Bueno, adelante. Bueno, ahí pasamos a la transformación de la columna date como la queríamos ver nosotros. Me refiero al año, mes y día. Acá filtramos la fecha y acá comenzamos el análisis. Acá hacemos el summary. La porción de varianza y la acumulativa nos dio de resultado que con el componente 1 y el 3 más o menos tendríamos
la mayor cantidad de información. Luego hicimos las funciones, la varianza, la matriz, y acá hicimos el gráfico en Biplot. Esto lo que nos muestra, o lo que entendimos, es que los vientos bajan el nivel de ozono en la mayoría de los días, o sea que es un efecto negativo. Discúlpame, hay una falla del concepto. ¿Por qué decís que los vientos, no sé qué dijiste sobre el ozono? O sea que a medida que el viento crece, o que pasa de que está que crece el viento, baja el nivel de ozono. Pero ¿cómo sabes que baja el nivel de ozono? Por los números como están ordenados. ¿Hay alguna variable que está midiendo el ozono ahí? Las variables del ozono no son los números que tiene cada columna. No, los números que tienen cada columna en algunos casos será la temperatura, en otros casos será el viento, tienen el nombre los atributos. Bueno, entonces entendemos más. Acá lo que se vería entonces sería que, por ejemplo, va a haber una correlación entre los vientos que son de los horarios de la mañana, porque, por ejemplo, las flechas para abajo son todos los vientos desde entre las 0 y las 8 horas, y va a tener una correlación negativa con los vientos de las horas más de la tarde, ¿no? Eso es correcto, ahí estás dividiendo vientos matutinos con vientos vespertinos. Bien. Pero acá el ozono no se ve en ninguna parte, eso que quede claro. Bueno, después hicimos el gráfico de correlación y su correspondiente matriz. Y bueno, acá lo que decía Diana, acá vemos la correlación entre un viento y el otro. Mayoritariamente son como franjas horarias, en donde un viento se corresponde con el otro. Por ejemplo, tenemos acá del viento de las 0 horas hasta las más o menos entre las 8 y las 9, tienen una correlación más fuerte, y el otro rango podría ser entre las 9 y las 10 hasta las 16, y luego de las 17 a las 23 horas. Sí, también se ve claramente la relación por el tono azulado y el tamaño de las esferas. Ahí se ve claramente la relación positiva. Y acá termina el análisis de los vientos. Luego lo que hicimos fue un análisis de 4 variables, que eran el promedio de temperatura, la presión, las precipitaciones y los vientos. Voy a borrar. También para el mismo mes, ¿no? Para diciembre de 2004. Acá convertimos las columnas con las cuales nos vamos a quedar. Y acá hacemos sumario de las columnas con la temperatura máxima, los promedios de las temperaturas máximas, los vientos, precipitaciones y la presión.
varianza, la desviación. Y acá hacemos el primer biplop. Que según acá lo que entendí es que la presión y la temperatura tienen un efecto positivo, mientras que el viento y las precipitaciones negativo. Y como que están menos relacionadas una con la otra. Sí, la temperatura con la presión, pero las precipitaciones y el viento hacen un efecto negativo. ¿Me puede mostrar de vuelta cuáles son las 4 variables de este set de datos que estás contemplando ahora? Sí, profe. Sí, las 4 variables que tomamos fueron el average, o sea, el promedio del viento, el promedio de la temperatura, la presión al nivel del mar, y no me acuerdo el nombre, y las precipitaciones. Tomamos esas 4 como consideramos que eran las más por ahí, que se podían hacer un análisis de componentes. Bien. Por ejemplo, lo que se puede ver en el bitplot es, podemos separar los días, por ejemplo, el que hubo más precipitación, que sería el día 6, que se ve que es el más alejado, o los días que tuvieron más viento, que fueron el día 22, 23 y 24. Por ahí podemos sacar ese análisis también. Y también se puede ver, por lo que hemos leído, que en el coseno de los vectores se puede ver también la relación que hay entre las variables, ¿no? Por ejemplo, hay temperatura y precipitación. Bueno, hacemos el gráfico de la correlación. Y acá vemos que la temperatura y la presión tienen una correlación negativa. Que mientras más temperatura, más precipitaciones. Y lo mismo con los vientos, menos si es poco o mínima la correspondencia sigue siendo negativa. Sí, muy distinto al gráfico que habíamos visto en el caso anterior, ¿no? Después graficamos lo que es las correlaciones de los histogramas. Lo que no nos podíamos acordar, profe, era qué significaban los números estos que aparecían acá. La correlación es la línea roja que está de la otra mitad de la matriz hecha a número. Bueno, acá nos aparece la media y la desviación, tanto positiva o negativa en cada uno de ellos. Y luego hacemos el análisis Bartlett. Acá tenemos el cameo. Hicimos el split para ver qué componentes eran los que nos servían. Y acá nos digo que con el primero y el segundo, sí, habla. Que es uno de los criterios, ¿no?, para elegir los componentes. Nosotros, como usted había dicho, era por el grado de certeza que puede tener el investigador o el especialista en el tema. Sí, donde se concentra la mayoría de la información. Mostrame la matriz, donde está el acumulado, así leemos. Ahí lo veo, ahí lo veo. Y bueno, ¿qué con esa matriz que te está dando ahí a lo último? ¿Qué puedes concluir? El primer componente tiene casi un 40% de la información. El segundo tiene un 26%, serían los dos mayores.
y que entre los dos suman un 67% de la información. Por eso es que nos indica que trabajemos con el primer y segundo componente. Aunque no sé si estaría mal trabajar con el tercero, que llega a un 87%. Sí, me iba a decir algo, profe. Después hacemos el mismo análisis, pero en un gráfico de barras. Discúlpame, quiero agregar una cosita. Con esa matriz donde te dice el acumulativo, tenés que sacar la conclusión de que prácticamente no podés eliminar nada, porque agarrar dos componentes principales con el 67% explicado es muy poquito. Lo que sucede es que ustedes agarraron un conjunto de datos tan pequeño y tan pocas variables que directamente sacaron toda la correlación de entrada, por lo tanto el análisis de componentes principales con estos 4 atributos que ustedes seleccionaron no tiene mucho sentido, porque lo seleccionaron tan meticulosamente que le sacaron toda correlación, y el análisis de componentes principales cuando no hay correlación no tiene sentido. ¿Se entiende eso? Sí, profe. No, sí, sí, hablada ahí. No, que notamos que había poca correlación y sí, tuvimos que haber agregado más variables. Era eso nada más. O por lo menos están descubriendo que las variables que dejan no tienen correlación, ¿no es cierto? Bueno, sigan adelante, dale. Bueno, después hicimos el mismo grafiquito, nada más que con más entendible. Y ahora no sé si me va a andar esta parte. Esta es la parte que a mí me chillaba porque no exactamente, tenía... profe. Bien. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Pusieron la versión antigua? ¿O no. La verdad que cuando empezamos el trabajo no nos funcionó. Seguimos apostando para poder hacerla y no me acuerdo si el jueves o ayer mismo recién no funcionó. Es posible que la hayan actualizado. Perfecto. Bueno, nada, y acá se muestra con puntos. La única diferencia es que se compran los porcentajes de los componentes principales. Y bueno, como había dicho usted, lo que perdemos es el número de cada uno de los puntos, o sea, la referencia también. Bueno, nada, y hasta ahí llega nuestro análisis. Sí, claro. Después está el informe donde expresamos todo esto, está detallado ahí. Hicimos alguna modificación con respecto al informe al primero. Le agregamos el código y los datasets. El software utilizado. Y algún detalle más. La introducción de lo que queríamos analizar. Dijimos. Los datasets. Los resultados según los gráficos, o nuestra interpretación del resultado. De ambas pruebas, ¿no? Está bien, listo. Después yo voy a revisar todos los documentos que ustedes tienen alojados en el repositorio. Ahí recién acabo de recibir la invitación de parte de ustedes para empezar a visualizar, ¿no?, todo el contenido de cada una de las actividades pertenecientes al trabajo práctico 1, para empezar a mirar, ¿no?, qué fue lo que subieron con respecto al informe del día,
y si hay alguna cosita para corregir, un comentario y algo para que ustedes tengan en cuenta en futuras entregas, yo le estaré mandando un mail a todo el grupo, ¿está bien? Dale, por favor, Dante. No hay ningún problema con eso. Sí, si no, se me ocurrió, Dante, si no subir un archivito ahí a la misma carpeta nuestra con el comentario. Sí, también podríamos hacer eso, no hay ningún problema. Igual yo después descuiden que veo cómo lo manejo. Igual como ustedes son pocos grupos, este año no fue un grupo, no hubo demasiados equipos así numerosos. Entonces, revisar cada uno de ustedes, todo el material que fueron llevando, no me va a llevar demasiado tiempo. O sea que no habría ningún inconveniente de mi parte de mandarle un correo a cada grupo. Ah, buenísimo. Sí, así nos avisa, porque no sé si creas un archivo, si no. Sí, porque no se van a enterar si yo les dejo un archivito ahí, qué modificaciones tienen que hacer, y también ustedes manejan el tema de los tiempos, no sé cuántas materias están cursando y saben que se complica. Sí. Virtual. Gracias, Dante. Gracias. Está bien, chicos. Ahí les pongo el a todos. Y bueno, de Tomás Gripson ya queda fuera el muchacho, ¿no? Porque no. Y asumimos que sí, Dante. La verdad que no tuvimos contacto nunca. Está bien, listo. Igual ya tiene 2 ausencias en las actividades, o sea que ya está muy complicado el chico si se quiere sumar. Aunque a esta altura dudo mucho que se sume o se ponga en contacto con ustedes. Sí, tampoco estuvo presente en las clases, así que... Sí, me di cuenta de eso. Está bien, chicos. Por mi parte están ok con el trabajo la entrega del día. Tengan en cuenta todos los puntos de Gustavo con respecto a las observaciones del script R que ustedes presentaron hoy. Sí, gracias. Dale, buenísimo. Gracias. Sí, les quería agregar algo más. La técnica que usaron de eliminar datos y quedarse con un solo mes está bien en la etapa de exploratoria, ¿no? En la primera etapa. Después tendrían que poner todos los datos. Eso se usa mucho cuando tienen millones y millones de registros, es mucho lío, entonces en forma random pueden elegir algunos días y trabajar así, pero después tienen que unirlo, porque piensen que el objetivo de este set de datos es descubrir qué días hay contaminación o no contaminación por ozono. Entonces, si ustedes toman un mes solo, ¿cómo van a, supongan que toman enero, cómo con los datos de enero voy a poder predecir en invierno, por ahí, en junio, julio? Entonces, no es aplicable al objetivo del problema. Entonces, en algún momento tienen que, o por lo menos, estacionalizarlo. Tomemos los meses de verano, de otoño, de primavera. Hay que ver en qué lugar en qué latitud del mundo está eso para tener en cuenta. Y si no, todo el año. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. También se podría hacer comparar el mismo intervalo en cada año. Sí, se puede hacer, sí, y obviamente todo junto, todos los meses y también, siempre, como dije antes, son experimentos, tomo por las 4 meses de la estación, por un lado, o todo el año, y analizo los resultados. El mejor resultado, ¿cuál va a ser? El que me ayude a predecir incluso anticipadamente, con 24, 12 horas de anticipación, el día que hay contaminación. Ahí nos faltaría ver una partecita cuando hablemos de clasificación. En realidad este set de datos está orientado, aparte de todo el análisis de componentes principales, el análisis exploratorio inicial, está orientado a clasificar los días en días de contaminación y días de no contaminación, clase 0, clase 1. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, gracias. No, quedó claro, profe, gracias. Listo. Yo ahora vamos a hacer un intervalo. Antes de hacer el intervalo, así
van haciendo algo después de tomarse los 10 minutos de descanso. Aquí tienen la unidad 4, modelo de regresión lineal simple. Yo antiguamente les había dicho que íbamos a dar series temporales, pero que no quise romper el orden en que estaba el campus. Así que teníamos la unidad 4 con el modelo de regresión lineal. Lo que hice es agregarle los recursos. En los recursos tienen 3 cositas. Las 3 cosas son... tienen la clase que vamos a ver hoy, el script solamente, no hay láminas. El set de datos que voy a usar, y tienen un enlace, que ese enlace lo voy a sacar en las próximas horas, donde van a encontrar un libro donde poder sacar el material teórico de la clase de hoy y de la clase de mañana, en realidad de la unidad 4 completa. Es un libro que igualmente ustedes lo podrían conseguir en la red, pero yo directamente, para ahorrarles el trabajo, se los paso acá. Bueno, entonces bajen esto y se toman 10 minutos de descanso. Nos vemos en 20 minutos, ¿les parece bien? Son 46. Sí. Listo. Profe, una consultita antes que... con respecto a las láminas, o yo no las pude encontrar. Hay unas láminas amarillas que usted nos mostraba que estaba toda la explicación de lo de las matrices y los datos que usted sacaba. ¿Me estás hablando de la clase pasada? Sí, profe, unas láminas amarillas que usted pasaba. A ver, veo que hay. Me parece, Gustavo, que se está refiriendo a la lámina de componentes principales, donde sacábamos todo el análisis en base a una matriz de ejemplo, que era autovalor, que hacían todos los cálculos paso a paso. Autor. Está bien, el script lo tenés acá, en la unidad 3, y vos aparte del script, sí, usted las láminas, claro, daba toda la explicación de qué hacíamos, para qué hacíamos cada cosa y nada, y qué significaba cada dato. Sí, en las láminas en realidad no está la explicación de cada cosa. Bueno, acá lo que quieren son las láminas que pasé en la clase pasada. Sí, profe. Listo, lo voy a buscar ahora. Profe, gracias, creo que son las láminas que dijo que no quería subir porque no tenían autor. Entonces no, esas láminas no. No, esas... les conviene de la bibliografía sacar el capítulo del libro y no estudiar de láminas. Ah, bueno, listo, profe, sí. No se guíen, por eso. Esas láminas, ¿por qué las puse? Porque es en el único lugar que encontré una matriz chiquitita de 3×2, donde uno podía ir haciendo las cuentas a mano con la planilla de cálculo y ir pasando de la matriz original a la matriz estandarizada, a la matriz de varianza-covarianza y a la matriz de correlaciones. Nada más que por eso. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, traten de buscar la bibliografía, así como el enlace que yo les pongo acá en la unidad 4, y si necesitan material bibliográfico de algún capítulo, me dicen y lo buscamos entre todos. Pero en las redes se consigue muchísimo. ¿Listo? Listo, profe, sí. Bueno, hacemos el intervalo a partir de ahora y nos vemos, redondeemos a las 10:10. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Dale.